el Rey que viene. Un estudio de Adviento. 25 días preparándonos para el advenimiento de nuestro Mesías. Diciembre 9. Rescate de Navidad. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10, 45. Escrito por Paul Tripp y narrado por Rubensis. Jesús sabía que había venido no solo a predicar el evangelio del sacrificio, sino también a hacer ese sacrificio, pero estaba perfectamente dispuesto para ello. Una de las realidades más oscuras del pecado, y que a menudo no reconocemos como deberíamos, es nuestra falta de voluntad. Muchas veces no estamos dispuestos a hacer lo que Dios ordena cuando no tiene sentido para nosotros. No estamos dispuestos a incomodarnos por las necesidades de otros. Con frecuencia no estamos dispuestos a esperar, a ser honestos, a recibir la corrección amorosa de un hermano. Luchamos por estar dispuestos a decir que no a nuestros deseos equivocados o pecaminosos. Nos cuesta responder al llamado de Dios y admitir cuando estamos mal, a servir con gozo y hasta dar con generosidad. La falta de voluntad es un fruto dañino y persistente del pecado. Y justamente por eso la historia de la Navidad es tan pero tan gloriosa. Porque en ella vemos nacer a un Salvador dispuesto a rescatar a personas que en su condición natural no lo desean ni lo buscan. Jesús estuvo dispuesto a dejar el esplendor de la eternidad y entrar en un mundo quebrantado. Estuvo dispuesto a asumir carne humana con toda su fragilidad. Estuvo dispuesto a nacer en la humildad de un establo y atravesar la dependencia de la infancia. Estuvo dispuesto a vivir todas las dificultades propias de un mundo caído. Estuvo dispuesto a someterse a su propia ley, a hacer la voluntad del Padre en todo momento y a servir cuando merecía ser servido. Jesús estuvo dispuesto a ser mal interpretado, rechazado e injustamente tratado. Estuvo dispuesto a predicar un mensaje que le traería oposición. Estuvo dispuesto a sufrir la burla, la tortura y la muerte. Estuvo dispuesto a cargar el dolor del abandono del Padre. Estuvo dispuesto a morir, a resucitar y ascender para convertirse en nuestro defensor eterno. Jesús estuvo dispuesto. Y es por eso que la Navidad no es solo una historia hermosa, aunque lo es, sino que es el corazón mismo de absolutamente toda la historia redentora. Todo depende de una sola cosa: la voluntad eterna de Jesús. Sin su disposición, no habría esperanza, ni perdón, ni libertad del pecado. Sin su disposición, estaríamos todavía perdidos bajo la condenación y sin Dios en el mundo. Por eso, en esta temporada, detente y contempla la buena voluntad de tu Salvador. Ella es tu esperanza en la vida, en la muerte y por toda la eternidad. Pero hay algo más. La disposición que Jesús mostró en su encarnación sigue siendo tu garantía en el presente. Aquí y ahora, en este mismo momento, Él sigue estando dispuesto a amarte en tu peor día, dispuesto a perdonarte una y otra vez, dispuesto a ser paciente mientras creces, dispuesto a luchar por ti contra el mal dentro y fuera de ti, dispuesto a enseñarte mediante su palabra a suplir tus necesidades espirituales, a ser fiel incluso cuando tú no lo eres, dispuesto a fortalecerte en tu debilidad
a restaurarte cuando caes, a consolarte cuando estás desanimado y a protegerte cuando estás en peligro. Dispuesto a sustentarte, guiarte y guardarte hasta llevarte finalmente a tu hogar eterno. La historia del Adviento nos recuerda que nuestra esperanza pasada, presente y futura no descansa en nuestra voluntad, sino en la voluntad del Salvador que los ángeles celebraron, los pastores adoraron y los sabios buscaron. Un Jesús dispuesto, la única esperanza para pecadores que no están dispuestos, como tú y como yo no estábamos. Y así concluimos el estudio de hoy, invitándolos a meditar en cada verdad que encontraremos en estos 25 días de Adviento hasta el advenimiento de nuestro Señor.